Buenas tardes. Mm, Es un gozo, una alegría poderles saludar. Gracias a Dios que se pudieron conectar aquí por esta plataforma, a la cual le damos a Dios gracias por ella y que podemos hacer el estudio de la doctrina bíblica tan importante para nosotros los hijos de Dios. En este momento todos sean ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos muchas gracias por tu inmensa gloria, Señor. Gracias por la vida que nos has dado en Jesucristo, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, que la luz de Jesucristo ha resplandecido en nuestro entendimiento y que nos va llevando, Señor, hacia la madurez. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que nos ha dado la cobertura apostólica y ha sido de grande bendición, Señor. Muchísimas gracias y que también te damos gracias porque asimismo nuestro apóstol Sergio Enrique nos pastorea. Y también, Señor, te pedimos para que lo sigas bendiciendo y dándole de esa sabiduría tuya, Señor, de esa unción que cae sobre la cabeza, desciende a las barbas y viene a las vestiduras, para que todos seamos, Señor, juntamente vayamos creciendo hacia la madurez hasta el día que venga Jesucristo por nosotros. Te damos las gracias, Padre Santo, también por nuestra hermana amada, la pastora Leti de Enríquez. Gracias por ella, Señor, para que la sigas sanando, fortaleciendo y sigas bendiciendo este matrimonio hermoso, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y Padre Santo, en esta tarde invocamos tu nombre, Señor, para que descienda tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que venga tu Santo Espíritu y traiga revelación de tu palabra, para que nos dé esa revelación y podamos entender la palabra para ponerla por obra y que así estemos dando fruto perseverantemente mientras aguardamos la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amamos tu venida, Señor Jesucristo, y queremos permanecer en ti, porque apartados de ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues sean todos ustedes bienvenidos aquí. Acerquen sus Biblias, acerquen sus cuadernos, para que podamos hacer apuntes. El tema que estamos viendo, como vemos, el Señor Jesucristo dejó instituidas dos ordenanzas y que son el bautismo en agua y la cena del Señor. Esta clase que hoy estamos viendo es la tercera clase de la cena del Señor. Voy a dar un breve resumen acerca de lo que se ha estado viendo. Nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión y todos vayamos caminando hacia la misma visión. Le damos gracias a Dios en esta tarde que podemos estudiar este tema que es la doctrina bíblica, la cual es la doctrina bíblica es un fundamento que se basa en las enseñanzas de Jesús y que debemos poner en práctica con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque el hombre a- el hombre
conforme a lo que piensa, así va a actuar. El hombre va a actuar conforme a lo que piensa. Entonces, por eso es tan importante tener este fundamento que se basa en las enseñanzas de Jesús. Y bueno, ahorita ya vamos a comenzar con esta clase que es la Santa Cena. Voy a hacer un muy breve resumen para llegar a que vamos a ir viendo. Es que es muy importante también estar repasando los puntos fundamentales. Esto es un misterio, pero cada vez que vamos profundizando en la palabra de Dios, vamos teniendo mayor comprensión. Entonces, si me acompañan, por favor, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 y 26, dice así: por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esto es lo que anunciamos cada vez que nos reunimos, cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor. Anunciamos hasta que Él venga. Esto lo tenemos que estar haciendo. Si se recuerdan, la primera ordenanza es el bautismo en agua. Esto nada más lo hacemos una vez en la vida cristiana. O sea, cuando nos vienen y nos comparten las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo y reconocemos que necesitamos un Salvador y le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, Él viene y toma el trono de nuestro corazón y ahí nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, también viene a morar el Espíritu Santo a nuestro corazón. Paso seguido después de esto es el bautismo en agua. No es una opción, es un mandato, es un mandamiento, y con una vez que lo hagamos, así es lo que tenemos que hacer una vez en nuestra vida cristiana. Pero la Santa Cena la podemos estar repitiendo hasta que Él venga, hasta que Él venga. En algunas iglesias, según ellos, sea el pastor, a veces la realizan cada 15 días, nosotros, el Ministerio Ebenecer, lo hacemos cada mes, cada primer domingo de mes. Pero hay que hacerlo hasta que el Señor venga. Y entonces aquí, como vemos, el Señor Jesucristo dio instrucciones a sus apóstoles de que se les enseñara a los discípulos que guardaran todo lo que Él mandó. Esto vemos en la Gran Comisión. Estamos haciendo un breve resumen. Lo podemos ver en Mateo 28:20, donde dice, el Señor Jesucristo dijo que enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, todo lo que Él nos ha mandado es lo que tenemos que enseñar. Y aquí, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo vemos en Mateo 28:20. Se los voy a leer y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Ahí lo ven en rojo, que es de la palabra de la Biblia de las Américas, de la transliteración, de la traducción de la Biblia de las Américas. Estas enseñanzas se deben de basar en la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así es que toda enseñanza debe de ir de acuerdo a la preciosa palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo también nos dejó como garantía al Espíritu Santo. Él vino a morar también a nuestro corazón. Una vez que hemos recibido al Señor Jesús, está el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él habita, Él mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guiará a toda la verdad. Y el Señor Jesucristo dejó la garantía de su Espíritu Santo que nos recordaría todo lo que el Señor Jesús dijo. Esto lo podemos encontrar ahí en Juan 14:26. Si ahí lo vemos, ahorita voy a ir
leyendo aquí la palabra de Dios para irnos un poco más rápido para poder avanzar. Dice, pero el consolador, o sea, el consolador está con mayúscula y es refiriéndose a Dios Espíritu Santo, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y esto es una verdad. Está dicha en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. Y esto es una realidad que como hijos de Dios debemos de vivir día a día. Incluso cuando estamos meditando y hablando la palabra de Dios, si le pedimos al Señor Jesús, si le pedimos al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús que nos recuerde algo, Él nos lo recuerda. No temamos, pero claro, hay que estudiarlo, hay que escudriñar las escrituras y Él nos va a recordar, pero ¿qué? Pues también lo que ha entrado a nuestro corazón, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado y Él nos enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras, irlas estudiando, ir profundizando. No de golpe vamos a entender las escrituras, sino las vamos a ir estudiando poco a poco y es nadie tiene el conocimiento completo de las escrituras y cada vez vamos profundizando más y más, vamos entrando a las aguas y vamos conociendo más. La palabra de Dios es preciosa y cada día que la estudiamos más, más sabemos que nos falta más por aprender. La Biblia nos muestra las dos ordenanzas dadas por el Señor, el bautismo en agua y la cena del Señor, que era lo que vimos. Esta es la clase de la cena del Señor. ¿Quién la instituyó la cena del Señor? El mismo Señor Jesucristo. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas 22:19, dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, ¿quién? El Señor Jesús. Ahí en este pasaje lo vemos que él se había reunido con sus discípulos ahí en el aposento alto. Y ahí cuando estaba él celebrando la Pascua, la última Pascua antes de ser sacrificado, ahí lo vemos que la instituyó. Ahí en Lucas 22:19 dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, esta ordenanza la instituyó el Señor Jesús y lo tenemos que hacer en memoria de Él, en memoria de y debemos de recordar el sacrificio tan tremendo que hizo el Señor como nuestro sustituto para fin de darnos salvación y vida eterna. Y esto lo haremos hasta que Él regrese. La cena del Señor es también llamada Santa Cena. O sea, a veces decimos la cena del Señor o hoy vamos a participar de la Santa Cena. La cena del Señor es también llamada Santa Cena y esto es en atención a su solemnidad. O sea, hay que acercarnos con respeto y con solemnidad, ya que vamos a participar buscando el rostro de nuestro Señor y la oportunidad de ser ministrados en nuestro ser integral. Se empezó a ver cómo se instituyó la Pascua. Bueno, vimos en el desarrollo del tema un ejemplo en el antiguo pacto en la cual los participantes fueron bendecidos con liberación y como la Pascua tenía tenía un significado hermoso que era el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud del faraón de Egipto. Estuvimos viendo en esa clase todo lo que fue Éxodo 12, que fue la Pascua, cuando era una fiesta ordenada para Israel y que quería esa ordenanza y que la tenían que repetir cada año la tenían que hacer recordando en que el pueblo del Señor había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Eso todo lo vimos en Éxodo y vimos la primera Pascua.
cuando el Señor la dejó ordenada y que iban a salir de Egipto, en donde mandaba a que sacrificaran un cordero, que fuera sin defecto, que pusieran la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de las puertas, porque iba a pasar el ángel de la muerte para que no matara a los primogénitos. Y a partir de eso tenían que estar vestidos para salir enseguida, para que cuando pasara todo esto ellos ya pudieran salir de Egipto. Todo eso lo vimos con más detalle en la primera clase. Y entonces lo que veíamos que esta era una fiesta ordenada para Israel y quería esa ordenanza a su debido tiempo de año en año, pero que para el pueblo de Israel. Pero ahora la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un mayor pacto con mejores promesas. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos 8:6, nos dice, pero ahora Él, o sea, está hablando de Jesucristo, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Por ello, la iglesia de Cristo no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Esto lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 5:7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Y es por eso que nosotros lo que celebramos es la Santa Cena. También vimos el nuevo pacto. El nuevo pacto fue en el Nuevo Testamento, que el Señor estableció la Santa Cena. Como vimos, ¿alguien me puede decir otra vez quién instituyó la Santa Cena? ¿Puede alguien conectar su micrófono y decirme quién instituyó la Santa Cena? Señor Jesús. Eso es, muy bien, mi hermana Clau. Así es. Eso lo tenemos que tener muy claro. No fue una religión, no fueron los hombres, fue el mismo Señor Jesucristo quien instituyó la Santa Cena. Jesucristo es el Cordero de Dios. Esto también lo estuvimos viendo. Voy un poco rápido porque ya hemos visto 2 clases, esta es la tercera, pero estamos afirmando lo que se vio. El profeta Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29. Ahí cuando el Señor Jesús venía hacia Juan, él lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mostrando los planes de bendición de Dios para su pueblo. Si se recuerdan, como lo vimos en el Antiguo Testamento, era un recordatorio de haber sido el pueblo de Israel, la tienen que festejar, aún la siguen festejando. Ellos, en recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud del faraón de Egipto. Nosotros celebramos la Cena del Señor y que tenemos aquí que es el recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados, porque el alma es muy olvidadiza. Las malas cosas a veces las tenemos bien claras, pero las buenas las olvidamos y no podemos olvidar y no podemos pasar por alto. Debemos de estar agradecidos con nuestro Señor y recordar, porque Él dejó su gloria y vino y se hizo hombre y fue nuestro sustituto para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, o sea, para que por medio de su sangre, que es lo que hoy vamos a ver, tuviéramos el perdón de nuestros pecados por la fe en Él. Entonces, no podemos olvidar el alto precio que pagó el Señor Jesús, pues Él murió por nuestros pecados en la cruz, descendió al lago de fuego por nosotros.
Ahí nos dio el perdón de nuestros pecados. Pero cuando Él resucita, cuando Él asciende, Él nos justificó delante de Dios. Y Él era el cordero, Él era el sacrificio que satisfació completamente la justicia de Dios. Entonces Él al resucitar nos justificó. Y como dice ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no podemos olvidar esto. Y el Señor Jesucristo nos lo dice que lo tenemos que lo hagamos esto como un recordatorio del precio tan alto que Él pagó por nuestros pecados. Fue golpeado, fue sacrificado brutalmente, fue clavado en la cruz. O sea, todo esto por amor a ti y por amor a mí. Porque si Él no hubiera dado su vida por nosotros, tú y yo hoy no tendríamos esperanza e iríamos camino hacia el lago de fuego, a una condenación eterna. Por lo tanto, no podemos olvidar esto. Y por eso, cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, tiene que ser un acto solemne y participar dignamente de la mesa del Señor. Entonces, aquí vemos que nosotros, cuando participamos de la mesa del Señor, debe ser un recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Y en Primera de Corintios, o sea, por eso aquí, como vemos, Juan el Bautista dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque por su sangre él limpió completamente nuestros corazones como si nunca hubiésemos pecado. O sea, quitó el pecado de nosotros y es por eso que por la sangre de Jesús podemos entrar a la misma presencia de Dios. Entonces, esto es mostrando la Santa Cena es la liberación, recordemos la liberación de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 15:57 dice, pero a Dios gracias. Es en el primer capítulo, en la epístola 1 de Corintios 15, que está precioso todo ese capítulo 15. En el versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. La resurrección de Jesucristo conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Él venció a la muerte. Él resucitó. ¿Y porque Él resucitó? Esta es nuestra esperanza. Y sabemos que un día también, bueno, porque Él resucitó está nuestra esperanza, porque si aún cuando venga ahora el Señor que estamos esperando el arpazo, quizás no vamos a ver corrupción, no vamos a morir, vamos a ser transformados en el aire, pero los que murieron en la esperanza del Señor Jesucristo, ellos van a ser transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Pero esta es nuestra esperanza, que vamos a resucitar con Cristo. Entonces, Dios es un Dios de pacto. ¿Qué es Dios? Es un Dios de pactos. Esto lo estuvimos viendo hace 8 días, en el que se vio cuáles fueron los pactos que Dios hace con el hombre para bendecirnos. A través de la Biblia encontramos que Dios hace pactos con el hombre para bendecirnos. Así fue el pacto que hizo con Noé, ahí en Génesis 9:9, con Abraham en Génesis 17:2 y 7. También el hombre hace pactos. Ahí vimos el pacto de Booz y su pariente. Y ahora estamos viendo el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ahí vemos en 2 de Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. ¿Qué estamos viendo ahorita? Un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu, o sea, espíritu es el espíritu de Dios, porque está con E mayúscula, da vida. Entonces, es imposible que alguien sea justificado ante Dios tratando de cumplir la ley, porque al fallar en un solo mandamiento, se hace culpable a todos los mandamientos. Y esto lo dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, o sea, si falla un mandamiento, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ahora vemos en el Nuevo Testamento, tenemos la seguridad de la renovación por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para los que hemos puesto la fe en Cristo. Ahí en Romanos 7:6, en el capítulo en el libro de Romanos 7:6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, este es el nuevo pacto. ¿Qué hace el nuevo pacto? También tocamos varios puntos. Hace cercano al pecador. En Efesios 2:12 dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, como lo vimos hace un momento, todos estos pactos, aquí como dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, porque además no éramos ni siquiera del pueblo de Israel, éramos gentiles, bueno, gentiles. Los judíos y los gentiles son los dos pueblos que hay en la Biblia, o sea, o son del pueblo de Israel o todos los demás son gentiles. Entonces nosotros no éramos israelitas, nosotros somos gentiles, o sea, nosotros no éramos gentiles porque ahora somos el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo, o sea, nosotros que no éramos un pueblo, Él nos ha hecho un pueblo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Por qué fuimos acercados? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo para nosotros es preciosa. Y los judíos también van a tener que reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Jesús en su cuerpo de los dos pueblos hizo uno. Todo aquel, nadie va a poder ser salvo, sea israelita, o sea judío, o sea gentil, si no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, porque nadie va al Padre sin Jesús. Pero aquí, como dice el apóstol Pablo, nosotros que antes estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel y Dios tiene para él promesas y pactos, pero como rechazaron a Jesús cuando él vino, ellos van a pasar la gran tribulación. Pero una vez que reconozcan al Mesías como su Señor y Salvador, son salvos. Entonces, aquí como dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto más no tenemos que darle gracias a nosotros al Señor? ¿Cuánto más no tenemos que darle nosotros gracias a Dios? Ahora, otro punto que se vio dice, hace viejo al pacto anterior. O sea, hace viejo al pacto anterior. En Hebreos 8:13 lo vimos, dice cuando él, o sea, cuando Cristo dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero.
y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y esto es porque ahora nosotros tenemos un nuevo pacto basado en mejores promesas. También este pacto es garantizado. Esto todo, voy rápido así porque se vio y para que podamos avanzar un poco más hacia la clase de hoy. Dice, en Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces, este pacto está garantizado por la sangre de Cristo, o sea, con la sangre de Cristo. Aquí vemos en Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosa perecedera como oro o plata, sino con sangre preciosa. ¿Con qué fuimos redimidos? Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y esto es la sangre de Cristo. Entonces, este pacto está ratificado con la sangre de Cristo. Imagínense qué tremendo. Es la que nos vino a dar vida. Y por eso ahí en Primera de Pedro 1:19 dijo, sino, o sea, aquí lo dijo el apóstol Pedro. Lo voy a leer otra vez. Del 18 al 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es aquí dice la sangre de Cristo. Y en el libro de Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hollando bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Vamos a leerlo ahora en la versión en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Miren, lo vamos a comprender un poco mejor. Dice, el libro de Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia, o sea, al Espíritu Santo? Por eso aquí dice, ha ultrajado al Espíritu de gracia. O sea, cuando una persona cristiana apostata, porque los apóstatas han conocido la fe. Por eso apostata, no pueden, un apóstata no es un incrédulo, es alguien que ya conoce a Jesucristo, que rechaza al Hijo de Dios una vez que ya lo conocía, que ya tenía fe en él, sufrirá un castigo mucho mayor porque ha pisoteado al Hijo de Dios, considerando su sangre inmunda y hecho afrenta al Espíritu Santo. O sea que de verdad consideremos, este pacto ha sido, como dice aquí, garantizado con la sangre de Cristo. Para nosotros los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero es preciosa. Por eso ahí dice el apóstol Pedro, con sangre preciosa. Es la sangre preciosa. Y mucha gente que ya apostata, esto es mayor castigo. Va a haber mayor castigo para alguien que conoció a Cristo y lo dejó, que dejó la fe, que para un incrédulo, porque ya conoció la verdad. Entonces por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y por eso la importancia de permanecer en oración, leyendo la palabra de Dios, no dejando de congregarnos y de participar de la Santa Cena, en la cual hacemos memoria del sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por nosotros.
no dejarnos enfriar. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. En cualquier momento nos vamos, la novia. No toda la iglesia se va a ir, la novia, la que esté preparada, se va. Y una de las cosas con las que podemos prepararnos es participándole a la Santa Cena. Si hemos pecado, arrepentirnos, dejar el pecado y acercarnos a la Santa Cena, a la mesa del Señor que hemos sido invitados. No podemos alejarnos, no podemos alejarnos. Y si alguien en la iglesia falló, ellos no murieron por ti. El que murió por ti y por mí para darnos salvación es el Hijo de Dios. Y si alguien falló en la iglesia, mejor orar por él. Pero nosotros proseguir, permaneciendo, perseverar en Cristo y seguir adelante. No seguir las artimañas de Satanás. Es que mira, si así se comporta este pastor, si así es esto. Nosotros, el que murió por ti y por mí, es Jesucristo. Los hombres podemos fallar. Tenemos pies de barro. Mejor orar los unos por los otros. Si alguien cae, acercarnos a Dios nuevamente y pedirle perdón de pecado y arrepentirnos y continuar. Si alguien, cuando hemos pecado, por eso debemos de participar dignamente. Y ahorita es lo que, a ver si nos da tiempo de avanzar hasta llegar ahí, o cómo vamos a participar de la Santa Cena. ¿Y quiénes participan de la Santa Cena? Pues primero los que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, han ido a las aguas, se han bautizado, que es el primer paso al discipulado, y entonces ya podemos participar de la Santa Cena. Entonces, miren aquí como dice, estamos viendo que este nuevo pacto es garantizado con la sangre de Cristo. En Apocalipsis 1:5 dice, hermana Claudia, si por favor lees ahí Apocalipsis 1:5, por favor. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, la sangre ¿No? derramada por el Cordero de Dios, el nuevo pacto. Exactamente. A ver, vuélvemelo a leer, por favor. Vuélvelo a leer, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, que es la sangre derramada por el Cordero de Dios, es el nuevo pacto. Está ahí. Que es que así dice tu versión, es la Reina Valera 60, ¿no? Sí, Ajá, aquí les voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. O sea, Jesucristo nos ama, te ama a ti, no podemos olvidarlo. Jesús te ama. Estés pasando lo que estés pasando, no te ha dejado. Y dice, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, por su grande amor que excede todo conocimiento, es lo que constriñe nuestro corazón. Porque como siendo aún pecadores, Cristo murió, dio su sangre, en la vida está en la sangre. Y Cristo dio su vida por nosotros. No podemos olvidarlo y hacerlo de una manera digna, o sea, hacerlo como dice la palabra de Dios, em, o sea, como dice aquí, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo para hacerlo como debe de ser al acercarnos a la mesa del Señor. eh, y hacerlo y que esto no traiga condenación a nuestras vidas. Entonces, hacerlo
Ay, como dice aquí en 1 Corintios 15, se me fue la palabra, pero ahorita en 1 Corintios, ahorita lo vamos a ver más abajito, pero se me fue la sangre de Cristo. Miren, ahorita lo vamos a ver. La sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. Entonces, la sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este es el pacto del perdón de pecados y de la paz con Dios. Es como dice ahí en Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pacto también es con la sangre de Jesucristo y es el pacto que es para el perdón de pecados y que nos da la paz con Dios. Nadie se puede acercar a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita ya empezamos con el punto que sigue, que es la cena del Señor. Y como veíamos aquí, nuevamente, ¿quién instituyó la Santa Cena? La instituyó el Señor Jesucristo y lo vamos a ver ahorita. Hay en los diferentes, aquí los ven, en los 4 evangelios habla de ello. En Mateo 26, pero que es el que vamos a leer, está Marcos 26, 22 del 7 al 20, Juan del 13 del 1 al 30, 1 Corintios 11, 23 al 34 y Juan 6 del 48 al 66. Ahorita vamos a leer alguno de estos versículos. Vamos a empezar con Mateo 26, 26. Allí vemos que mientras comía Jesús, tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselos a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. Así es que, como vemos, como primer punto, fue establecida por Jesús la noche que fue traicionado. El Señor Jesús lo indicó y lo vemos ahí en el Evangelio de Lucas, que también se los mencioné aquí, en Lucas 22, 19. Maru, si por favor lo lees ahí, Lucas 22, 19, por favor. Hermana Maru. Amén. Luego 22. tomó el pan, Ujú. 22, 19. Sí, por favor. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Ahí está. Acaba de leer la hermana Maru. Fue establecida por Jesús la noche que fue Sí, traicionado. ¿Y qué indicó hacerlo? ¿Qué fue lo que él dijo? Haced esto en memoria de mí. ¿Sí o no? Ahí de está. mí. ¿Qué Ahí tiempo? está. Ujú. Y esto mismo, poco después, el apóstol Pablo le fue revelado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, tiempo después, al apóstol Pablo, ahí lo vemos, en 1 Corintios 11, él mismo dice que le fue revelado. Dice, vemos ahí, 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor. ¿De quién lo recibió
el apóstol Pablo lo recibió por revelación. Por eso dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Estamos viendo que el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Lucas. Y aquí le fue revelado al apóstol Pablo que lo teníamos que hacer en memoria de él. Si lo están viendo la importancia, aquí dice hacedlo, lo voy a poner en amarillo, dice hacedlo en memoria de mí. ¿Qué tal? Hacedlo en memoria de mí. Entonces, esto es que lo tenemos que hacer en memoria del Señor, como lo hemos estado viendo. Y luego dice ahí el apóstol Pablo, o 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria de mí. Esto es lo que el apóstol Pablo le fue revelado, que lo teníamos que hacer en memoria del Señor Jesucristo. A él así lo dice. De la misma manera, tomó la copa, ¿quién? El Señor Jesús, y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en mí. Cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así cuando lo tomemos la copa también lo vamos a hacer en memoria de él. Y es una ordenanza que se obedece. Esto lo vemos como lo vimos allí en Mateo 28, que es la gran comisión. Ahí lo dijo el Señor en Mateo 28. Hermana Clausi, por favor, lo lees. Mateo 28:20. Mateo 28:20, por favor, que se me olvidó escribirlo aquí. Mateo 28:20, por favor. Hermana Clau, por favor. Perdón, Paz. Ajá. Lo estaba leyendo sin abrir el micrófono. Ok, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ahora vamos a leer Juan 8:31, Maru, por favor. Juan. Ya me pasé. Ay. Yo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que es una ordenanza que debemos obedecer. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Y él dijo, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Y nosotros ya hemos creído en Jesús. Si nosotros los gentiles, ya hemos creído en él, y ahora somos el Israel espiritual. Aquí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahora tú y yo somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos obedecido. Nos dijo, vayan y bautícense, nos bautizamos, que es el primer paso al discipulado, y ahora somos sus discípulos para seguirle y obedecerle, amarle y servirle. Y bueno, ahora vamos a ver si avanzamos un poquito aquí en el siguiente punto. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? Los elementos de la Santa Cena es el pan y el vino. El vino. Cuando muchos discípulos y por favor aquí vamos a ir a ver esto porque muchos discípulos ya habían creído en él, pero al no entender lo que el Señor les estaba diciendo acerca de que Él es el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, lo dejaron al Señor. Miren, aquí dice,
Cuando muchos discípulos no comprendieron las enseñanzas de comer el pan que descendió del cielo, ellos no lo comprendieron. Esto lo vemos en Juan 6:51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea que no hay otro. Solo Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. No hay más. El mismo Señor lo dijo. Y ahí en el Evangelio de Juan vemos varias veces la afirmación de yo soy el pan, yo soy el pan. Jesús lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y continuó diciendo ahí, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿puede este darnos a comer su carne? Y se apartaron, ya que no comprendieron el significado espiritual de lo que estaba diciendo Jesús. Lo vemos ahí. Vamos a bajar nuestros ojos hasta el versículo 60. Ahí en Juan 6:60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿estos se escandalizan? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Esto era antes de la ascensión de Cristo. Y continúa diciendo, el Espíritu, o sea, Dios Espíritu, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido, si no lo ha concedido el Padre. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y como resultado, de hecho, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él, porque no entendieron esta enseñanza, porque el Señor decía, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Pero él lo decía de una manera espiritual y ahorita es lo que vamos a continuar. Tiempo después, el apóstol Pablo invita a discernir el cuerpo del Señor, a tomar el pan y el vino. Y esto era lo que estaba yo refiriendo al principio, y sí fue que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre de Cristo para acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Y dice aquí, en 1 Corintios 11:28, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. No vas a estar juzgando al demás. Cuando estamos acercándonos a la mesa del Señor, no es para que estemos juzgando a tal o a tal, ahí va a tomar la cena del Señor. No, nosotros nos tenemos que discernir, nosotros nos tenemos que ver delante del Espíritu Santo, ahí, y ver si algo estamos haciendo mal. O de algo nos redarguye el Espíritu Santo y arrepentirnos. Por eso dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Esto es la importancia de que nos examinemos nuestro corazón, si hay pecado que no hayamos confesado. Debemos examinarnos antes de participar de la cena del Señor y participar con un corazón limpio, haciendo un juicio personal, guiado por el Espíritu Santo. Debemos pedir perdón de nuestros pecados, poniéndonos a cuentas con Dios para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo.
Aquí lo vemos en 1 Corintios 11:29, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, en lugar de que sea una bendición para nosotros, pues que viene siendo lo contrario, maldición. O sea, mejor es que lo discernamos y dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. En este acto participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y de la sangre del Señor, que es lo que no entendieron los judíos, que no estábamos comiendo la carne y la sangre del Señor. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante en Juan 6:52 al 56. Aquí lo vemos en Juan 6, del 52 al 56. Me faltó aquí, lo tenía yo puesto. Y vamos a ver lo del pan. Ahorita lo vemos porque ya no nos va a dar tiempo. Tan solo voy a tocar esto del pan. Y habiendo tomado pan, el Señor Jesús, y dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús dijo ahí que en Juan 6:51, que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Aquí lo vemos en Juan 6:51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea que no hay otro que sea el pan de vida, que es el Señor Jesús, que es el verdadero pan que descendió del cielo. Y esto ilustra una nutrición espiritual correspondiente a nuestra alma cuando participamos en obediencia y fe. En Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que habla, cuando dice aquí en este versículo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, cuando dice aquí su carne es verdadera comida, es del griego brosis, comida. Esto es del griego brosis, que es comida, alimento. Habla de su cuerpo, que es verdadera comida. Y cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, cuando el Señor Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto que se refiere a la consubstanciación, que es muy diferente a la transubstanciación. Esto es consubstanciación, que es realidad de Cristo en el acto, no en los elementos, no en los elementos. La transubstanciación, que es de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, en que dicen ellos, el pan y el vino se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no, aquí es la consubstanciación en el que, como lo vemos aquí, la consubstanciación, ay, me quedé, que enseña el simbolismo del acto, que se refiere a la consubstanciación, la realidad de Cristo en el acto, no en los elementos, no es el pan y no es el vino, es en el Señor mismo. Simboliza la comunión con los hermanos, que siendo muchos somos parte del cuerpo místico de Cristo que fue partido. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, y que para estar en él debemos amarnos los unos a los otros. Puesto que, dijo también el apóstol Pedro en 1:22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas
para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, el acercarnos a la Santa Cena también nos recuerda que ya no somos huérfanos, sino hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús ahí en Juan 14:18 dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en primera de Juan 3:1, dice, es porque es la primera parte del versículo, dice, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y en Hebreos 12:9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. En cuanto más razón, no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Y ya no nos da tiempo de ver el vino, pero esto es importante, que esto es lo que estamos comiendo, es el símbolo, es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y como lo vemos, no en los elementos, sino es en realidad de Cristo. Y bueno, pues aquí llegamos al término porque para la siguiente clase veremos la sangre del Señor, que digo, el elemento que es el vino, que es la sangre, es la esencia de la vida y el Señor la presentó como verdadera bebida. Y esto lo vamos a ver la siguiente clase. Le vamos a dar gracias a Dios, pero no sin antes. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesús, hoy es el día, hoy es el momento, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Así es que si tú hoy eres llamado por el Señor Jesús, ábrele tu corazón. Él te está llamando por su nombre. No lo rechaces. Ven a Él. Nadie puede acercarse al Padre, ni por obras, ni por pertenecer a alguna religión, ni por bautismo. Es por la sangre que recibimos la limpieza de nuestros pecados y por la fe en Jesucristo que somos reconciliados con el Señor y recibimos paz para con Dios. Si tú eres esa persona, ven a hacer esta oración y repite con nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, que de tal manera nos has amado, que diste, que enviaste al Señor Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. Muchas gracias por este amor que nos has dado y yo creo hoy que el Señor Jesús es tu único Hijo, el que vino y que por amor a mí murió en esa cruz para darme salvación. Te suplico, Señor Jesucristo, en esta tarde, que me perdones todos mis pecados y por la fe que tengo en ti, yo recibo esa limpieza de mi corazón, que mis pecados sean perdonados. Y hoy te abro a ti, Señor Jesús, mi corazón, y que seas tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Ven, Señor Jesús, toma el trono de mi corazón. Te doy las gracias, Señor, porque hoy has venido a mi corazón y también porque has enviado a tu Santo Espíritu para que me guíe a toda la verdad y pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por las personas que hoy hayan abierto su corazón a ti y que hayas escrito su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Y hoy todos juntos vamos a pedirle al Señor que siga derramando de su Espíritu Santo y que cada día que vayamos estudiando más y más las Escrituras, este misterio, vayamos conociéndolo más, que lo hagamos con fe y con conocimiento al irnos acercando a la mesa del Señor. Padre Santo, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles cada día más, Señor, más de tu presencia, más de tu amor, que nos reveles, Señor, cada día más el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por nosotros.
que lo hizo por amor a nosotros y que sin Jesús estábamos perdidos e iríamos a una condenación eterna. Cuánto te agradecemos, Señor Jesús, que nos has redimido de la condenación eterna. Y Padre Santo, hoy te pedimos, así como está escrito en tu palabra, Señor, que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para reconciliarnos contigo, Señor, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, nos dio paz contigo. Y como está escrito, Señor, por su llaga hemos sido curados. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, que hemos sido por la sangre de Jesucristo redimidos y por la llaga de Jesús hoy también recibimos la sanidad en nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos por las personas que también aquí nos están oyendo, Señor, que tienen alguna enfermedad o están padeciendo alguna dolencia. Te pedimos, Padre, que tú envíes esta palabra y que la palabra que tú envías es prosperada para lo que le enviaste y no vuelve a ti vacía, sino que lo que tú le enviaste a hacer, eso hace. Te rogamos para que los hermanos que también están aquí escuchando reciban hoy sanidad. Sanidad, Señor, en sus cuerpos. Sanidad de algún dolor que padezcan. Que hoy, Señor, al escuchar tu palabra con fe, ellos reciban sanidad. Todo esto te lo pedimos, Padre. Todo esto te lo imploramos. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, en el cual hay toda autoridad que le fue dada a Jesús en los cielos y en la tierra. Que en el nombre de Jesús reciban sanidad. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú nos oyes y con grandes cosas nos respondes. Gracias porque tú has inclinado tu oído a escucharnos y con tremendas cosas nos respondes. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y aún por lo que harás. Muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues en esta tarde ya acabamos. No dejen de congregarse. Es muy importante que vayamos en forma presencial el domingo, donde el Señor nos abrió las puertas. Ahí es en la calle de San Faustino, esquina con Avenida Santa Úrsula. Que el Señor Jesucristo les bendiga y también sigámonos uniendo por la plataforma el siguiente miércoles de 7 a 9, en el nombre, bueno, de 7 en adelante, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, buscando de su palabra para ser alimentados. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos, que tengan una bendecida noche.